cada miércoles sobre la verdadera lucha espiritual según la Biblia. Estamos mirando esa parte, la verdadera lucha espiritual según la Biblia. Y es según la Biblia porque no queremos traer luchas espirituales por manifestaciones modernas, conceptos populares que hay ahora, que son subjetivos a experiencias. Queremos que dice la palabra de una manera objetiva sobre esta parte de la verdadera lucha espiritual. Y estamos en una parte especial que es conociendo a nuestro adversario, ya que la Biblia dice que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Comenzamos a mirar entonces Satanás y los demonios, comenzamos a mirar su creación, luego vimos su naturaleza, vimos su caída, a eso ya veíamos su poderío, y al final veíamos 6 títulos que la Biblia habla para Satanás, diablo, potestades, principados, serpiente antigua, todo eso, para hablar acerca del dominio y el poderío que tiene. Pero no nos asustemos, porque ese dominio y ese poderío, y como lo vamos a ver mejor dentro de 8 días, está sujeto a Dios. Y que lo que Satanás pueda hacer por nosotros como creyentes es porque Dios se lo permite, y de pronto hoy lo vamos a ver mejor. El tema de hoy es número 5, hablando de Satanás y los demonios, y vamos a hablar de su astucia. La astucia de Satanás y de los demonios. Vamos a mirar primero esos versículos que nos hablan de esa astucia. Segunda de Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vemos que ahí Satanás trabaja para extraviar la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, el creyente debe ser fiel a Cristo, pero de una manera sincera. Y la mejor manera de ser sincero es obviamente a través de la palabra. Pero dice que Satanás, con su astucia, como engañó a Eva, puede engañarnos a nosotros. Satanás puede engañar nuestros sentidos. Por eso nosotros miramos la sincera fidelidad a Cristo. Satanás la puede engañar, pero cuando tenemos la palabra, no va a engañar. Hoy día Satanás ha engañado a esos sentidos a la gran mayoría del pueblo evangélico, al hacer una guerra espiritual de una manera que no es bíblica, lamentablemente. Y es que eso es lo mismo, dice que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, cuál fue esa astucia, pero estamos viendo ahí eso, la serpiente con su astucia. Entonces la Biblia habla de la astucia de Satanás. Veamos si es que la serpiente antigua, entonces se refiere a Satanás. En Efesios 4:14 nos habla de una manera como Satanás engaña. Efesios 4:14 dice, porque para que ya no seamos, es decir, el crecimiento del creyente es para que ya no seamos niños fluctuantes. Pero dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Habla de un viento, corrientes. Vientos son como corrientes que vienen, corrientes de doctrinas que van llegando a la iglesia. Y uno puede ver, hermano, en los últimos 30 años, todas las corrientes que han entrado a la iglesia se han ido, vienen, van y vienen. Entonces dice que si somos niños espirituales, vamos a fluctuar, pero la idea es que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, aquí hay una maraña de los hombres, que para engañar, aunque está hablando de los hombres, dice, emplean con astucia las artimañas del error. Y esta astucia, esta artimaña, no es otra cosa que el mismo Satanás. Porque es Satanás el que va a traer esos vientos de doctrina. ¿Cómo sabemos que es Satanás? Por 1 Timoteo 4:1. En 1 Timoteo 4:1 leemos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe. ¿Cómo lo harán? Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Ve? Todo viento de doctrina es producido por los espíritus engañadores. Se llama doctrina de demonios, doctrina de Satanás. Es decir, y no importa lo bueno que parezca, pero si alguna iglesia o algún pastor sostiene una doctrina,
sostiene una creencia, sostiene una práctica dentro de su ciclo evangélico y no está dirigido por la palabra, aprobado por la palabra, avalado por la palabra, por muy bonito que sea, eso se llama doctrina de Satanás. Viento de doctrina, espíritus malignos, como dice acá, espíritus engañadores. Viento de doctrina. Entonces Satanás está haciendo eso. Precisamente hablando de su astucia, pues tiene una astucia tremenda al mal dar o al mal usar lo que se conoce como la guerra espiritual. En la Biblia, hermanos, la palabra astucia tiene una doble connotación. La primera sería que se presenta como un rasgo negativo asociado al engaño y al mal. Es una parte, pero por otro lado, que es positivo, nos habla de la prudencia, de la sagacidad. Ser astutos, de ser prudentes, ser sagaces, es vista como una herramienta positiva para discernir y actuar sabiamente en la vida. Entonces tenemos que tener cuidado en las definiciones de las palabras. Ser astuto no necesariamente es malo, ser prudente. Pero cuando hablamos acá de la astucia de Satanás, obviamente que es malo. Todo lo de Satanás es malo. Por eso, esa es la que vamos a mirar, la parte negativa de la astucia de Satanás. ¿Cuál es? Se presenta como un rasgo negativo asociado al engaño y al mal. Ahora, cuando yo investigaba un poquito esta palabra, me llamó la atención que decía que todo este rasgo, un rasgo negativo asociado al engaño y al mal, pues lamentablemente eso está en todos los entes de la humanidad. Siempre vamos a encontrar engaño, vamos a encontrar astucia, pero este engaño y esta astucia que está dentro de los entes de la humanidad, obviamente, como lo vamos a ver ahora, son guiados y dirigidos por Satanás. Satanás, hermanos, es un ser entonces astuto, mañoso, engañoso, mentiroso. Y voy a mirar los pasajes que hablan de esa manera. Vamos con la primera. Satanás es un ser astuto porque Satanás es mañoso. En 2 Corintios 2, 10, 11. 2 Corintios 2, 10, 11, leemos así: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora, este perdonar aquí, recuerden que en 1 Corintios 5 habían expulsado a una persona que estaba en fornicación, pero luego él volvió, se arrepintió. Entonces ahora él dice: si ustedes lo perdonaron y lo recibieron dentro de la iglesia, yo también lo perdono. Pero da una razón por qué lo hace. Verso 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, hay una manera, vemos aquí cómo Satanás puede ganar ventaja, nos puede coger fuerza, y es cuando no se extiende el perdón a una persona que ha sido realmente, se ha arrepentido verdaderamente. Por eso el perdón hay que tenerlo claro en medio de nosotros. Si no lo hacemos, dice, Satanás va a ganar ventaja. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues no ignoramos sus maquinaciones o sus mañas. Ahora, yo quise investigar un poquito esta palabra maquinación. Y la definición es esta. Dice que se define generalmente como un proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida a un mal fin. Sería una maquinación. Pero mire esto, me llamó la atención esto. Dice que su raíz latina, que es machina, significa máquina o artificio. Maquinaciones viene de una máquina, ahora usted entiende maquinaria o artificio. Dice, desde su origen, la palabra lleva implícita la idea de un plan elaborado, complejo, con diferentes partes que encajan entre sí para lograr un objetivo. No se trata de una simple acción malintencionada, sino de una estrategia premeditada que se desarrolla en secreto y con astucia. Esas son las maquinaciones. Es algo, es una estructura, se llama una maquinaria, maquinaciones de maquinaria, algo muy elaborado, algo que se ha pensado muy bien y que se ha planeado para ejecutarlo de una manera en secreto y de una manera astuta. Obviamente esto es, hermanos, con el plan de hacer mal. Cuando hablamos de maquinaciones, se está hablando de toda una estrategia que se elabora, que se lleva para hacer el mal, buscando al fin derribar algo o atacar algo. Y eso, hermanos, lo vemos en todos los entes, lamentablemente.
Por eso siempre yo les he dicho, hermanos, no creamos la primera versión. Y ahora con las redes sociales tenemos ese problema. Yo he tenido que desmentir a más de una persona. Cuando sacan, que esto es así, mire, esto uno va y mira y encuentra, esto no es así. Y lo más terrible es que, y eso es una maquinación, coger, hermanos, un video cualquiera que sea y editarlo para mostrar lo que ellos quieren mostrar. Eso no es honesto, eso se llama maquinación. Maquinar es planear algo, planear la caída de alguien o algo con la intención, manipulando situaciones. Eso es muy peligroso, es una maquinación. ¿Por qué el hombre hace eso? Porque el experto en eso es Satanás. No ignoramos sus maquinaciones. Ahora, la astucia de Satanás no solo es maquinar, sino también engañar y mentir. Veamos el engaño. En 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 10, vamos a mirar cómo él engaña. 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 10. Está hablando obviamente del anticristo. Y entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo le dije la vez pasada que este texto, cuando uno lo mira bien, nos da a entender que sí hay una manifestación de un anticristo, pero que cuando el Señor venga inmediatamente con su venida, con su resplandor, lo va a destruir. O sea, no hay tal para que él tenga un periodo de tiempo como algunos dicen acá. Pero ese no es el punto es el versículo 9, que dice, inicuo, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento es llegada o venida, cuya venida es por obra de Satanás. Es decir, ese anticristo, o la llegada de ese anticristo, es por obra de Satanás. Pero mirando otras partes de la Biblia, no solamente hay un anticristo, dice que hay muchos anticristos. Y esos anticristos vienen, o han llegado, o su advenimiento es por obra de Satanás, como dice ahí, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, él se aparece con poder, con autoridad y con prodigio, pero todo esto es mentiroso, porque Satanás es mentiroso. Y con todo engaño de iniquidad, ahí está la palabra engaño, de las maquinaciones, engaña. Y con todo engaño de iniquidad, pero note ahora, y esto nos va ayudando, para los que se pierden. ¿A quién engaña Satanás? A los que se pierden, a los impíos, a los incrédulos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, los que han recibido el amor de la verdad para ser salvos, el anticristo o este hombre que aparece engañando con prodigios, señales y todo eso, mentirosos, no lo va a hacer con la iglesia. Porque la iglesia tiene la verdad, que es la palabra de Dios. Y al tener nosotros la verdad, que es la palabra de Dios, así todas esas marañas que traiga el diablo, no la vamos a creer. Ay, que mire movimientos por acá, que movimientos por acá, que señales por adentro. Hombre, pero si eso no está acorde a la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer ahí? Por eso la iglesia necesita conocer cada vez más la palabra. Ahora mire lo que nos dice Hechos 13:6. Y aquí tenemos un ejemplo. Hechos 13:6. De la astucia de Satanás, del engaño de Satanás. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Note, un mago, falso profeta. Y entendemos que por ser mago, y aquí dice que es un falso profeta, pues no es de Dios. Una vez lo entendemos. Judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo. Ahora entendamos, tenía de cabecera a este falso profeta, pero él era un impío. Y luego dice, pero varón prudente. Este Sergio Pablo era varón prudente. Este hombre dice que llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Él era un impío, pero Dios ya estaba trabajando en su corazón, por eso él deseaba oír la palabra de Dios, que era predicada por Pablo y por Bernabé. Verso 8, pero le resistía o se oponía Elimás el mago, pues así se traducía su nombre, Elimás, que era un mago o un falso profeta. Le resistía, es decir, se oponía. No vaya a escuchar a esos hombres. Es decir, el profeta tiene la falsedad y lo tenía engañado. Ahora llega la verdad y él quiere ir a oír la verdad y él se le opone. No vaya. Miren lo que hace un falso profeta. No vaya a oír eso.
¿Y cómo lo engañan a uno? Eso es mentira. La verdad es la que tengo yo. Eso es mentira. Cuidadito con ir allá y no se deje engañar. Cuando él procuraba hacer eso, procurando, dice, apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué él hacía? Trastornaba los caminos rectos del Señor. Pero mire lo que le dice Pablo. Ese falso profeta estaba lleno de todo engaño. ¿Qué tiene un falso profeta? Está lleno de todo engaño. Por eso engañan. Ellos están llenos de todo engaño y están llenos de toda maldad y son hijos del diablo. El falso profeta es hijo del diablo. Todo aquel que hable contrario a la palabra de Dios es un falso profeta y es un hijo del diablo. Así lo plantea la palabra. Y es enemigo de toda justicia. El diablo es enemigo de toda justicia. Así que todo aquel que es falso profeta, que está lleno de engaño y de toda maldad, es hijo del diablo y es es enemigo de toda justicia. Por eso van a atacarnos la palabra de Dios. La justicia para nosotros es la palabra de Dios. Y el falso profeta, que son hijos del diablo, que están engañados, llenos de todo engaño, llenos de toda maldad, van a atacar siempre la justicia de Dios. Ahora miremos cómo Jesús le dice, habla acerca del diablo. Juan 8, 42, 44. Recuerden, estamos viendo la astucia de Satanás. Es engañoso, mentiroso, maquina. Juan 8, 42. Jesús aquí está hablando con los discípulos, con los judíos que lo estaban cuestionando y diciendo que él no venía representando a Abraham, que ellos sí. Entonces 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, nosotros somos hijos de Abraham, Dios es nuestro padre. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, me amarían a mí, le está diciendo Jesús. Y luego dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Ellos no entendían el lenguaje de Jesús. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Aquí está la respuesta: pues porque no podéis escuchar mi palabra. Y recuerde que en Juan 6, 45 dice que el Padre, a los que le envía a Jesús, Él les enseña. Serán todos enseñados por mi Padre. Y aquí el Padre no les enseñó a ellos, por eso no entendían. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Esta es la respuesta: pues porque no podéis escuchar mi palabra, no la podían escuchar. Y entonces Él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora noten, todo el que tiene a Satanás por padre, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, en mi mente no percibo que una persona que sea hijo de Dios quiera hacer los deseos de Satanás. Y recuerde, es pecar. Siempre es eso. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora mire cómo lo describe. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Hermano, ¿quién puede creerle a Satanás? No hay verdad en él. Y luego dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si hay alguien que es astuto usando la mentira, es Satanás. De manera que eso lo hace, y como lo vamos a ver ahora, en todo el mundo impío. Ahora sí miremos cómo Satanás engañó a Eva con su astucia, ya que dice, comenzamos diciendo: temo que como Satanás engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean engañados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora vamos a ver cómo fue, y sin ahondar mucho en el tema, vamos a encontrar tres cosas fundamentales. Vamos a ir a Génesis 3 del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo: yo me temo que como Satanás engañó a Eva con su astucia? Vamos a ver cuál fue la astucia de Satanás. Génesis capítulo 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta, de una vez. Ahí está la astucia.
Era astuta y ya definimos qué es lo que es esa astucia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, entendamos que esa es la serpiente antigua. Ahí dice la serpiente, pero ahí ella ya está de alguna manera, Satanás la está usando ya. Así que no la mire como una culebra, ahora una serpiente, vamos a verla como el mismo diablo ahí. Entonces el diablo era astuto. ¿Qué le dice a la mujer? Con que Dios os ha dicho, ¿qué les había dicho a Dios? De todo árbol del huerto podréis comer, menos de este. No pueden comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que coman de él, morirán. Y eso lo guardaron, no sabemos por cuánto tiempo. Pero Satanás llega, con su astucia engañó a Eva. Y le engañó diciéndole, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso está claro, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él y le tocaréis, para que no muráis. Y una sentencia de muerte. Entonces la serpiente dijo, esto es lo segundo, le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Moriréis. ¿Qué dice Satanás? No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, no te le engaño, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Vio la mujer eso. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En ella se despertó una cosa, porque Satanás le estaba hablando, escuchó las palabras de Satanás, y entonces ella comienza a mirar este árbol de una manera diferente, que era codiciable, que era agradable a los ojos, hermano, como cuando hemos caído en pecado, es así. Lo ve codiciable, agradable a los ojos, ¿verdad? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, para disfrutar, entre comillas, del pecado. Y note, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay tres cosas aquí que yo veo, hermanos. La astucia de Satanás. Número uno, le hizo dudar de la palabra de Dios cuando le dice, con que Dios ha dicho. Y esa es la maraña del enemigo. Mire, hay tres cosas aquí, y en ese orden, que yo veo cómo fue que cayó Eva y cayó Adán también. Y es la caída para todos los seres humanos, en este caso, para los que conocemos la palabra de Dios. En primer lugar, le hace dudar de la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. ¿Y acaso usted no se enfrenta cada vez personas que habla con ellas y que le hacen dudar de la palabra de Dios? Ah, pero el papel puede con todo. Ah, pero eso lo escribieron los hombres. Ah, pero ¿cuánto hace que usted cree que eso se va a preservar? No. ¿Quién dijo que Dios hablaba a través de un libro? Y comienza, o lo otro, como ese falso apóstol por ahí, no sé si alguien vio, que es que la Reina Valera tiene más de 2000 errores. Y entonces la gente, ¡ay, será! Esa guerra que hay entre versiones, no, que es que la Reina Valera es mala, que la mejor es la internacional, no, que la versión internacional es satánica. Y eso la gente dice, ¿y entonces cuál? Le hace dudar de la palabra. Ay, ¿será que la palabra sí es correcta? Ay, la palabra no es inerrante. ¿Será que la palabra tiene errores? Pero eso sí será cierto. O cuando usted lee un pasaje y lo ve allí, y entonces usted está con una, digamos, una postura, y de repente la Biblia le presenta otra que es diferente a lo que usted había pensado. Oh, pero es que a mí me enseñaron así, pero la verdad es esta. Pero duda. Eso es lo primero que va a hacer Satanás para la caída de una persona. Comienza a hacerle dudar de la palabra de Dios. Por eso, hermano, algo que tenemos aquí nosotros es sola escritura. Y creemos que la Biblia es inerrante, que es autoritativa, que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Y yo no voy a dudar de ella para nada. Con que Dios os ha dicho, con que eso es la palabra de Dios, con que ese pastor que usted tiene está hablando la verdad. Número 2, primero hace dudar, y cuando ya hace dudar, entonces viene lo segundo, que es
que le habla lo opuesto a la palabra de Dios. No moriréis, sino que más bien seréis como Dios. Ese es un punto peligroso, porque Dios dijo una cosa, pero Satanás viene a contradecir. Entonces le han dicho, no, pues que la Biblia, pero eso no es lo que quiso decir. Digo, no, pero eso es obsoleto, eso fue allá, ahora estamos en una era moderna, ahora es diferente, no, es que el apóstol Pablo dijo, no permito a la mujer que predica. Pero eso fue el apóstol Pablo allá en su generación, estamos en otra, ahora estamos en la liberación femenina y las mujeres pueden predicar, ser pastoras y apóstolas. ¿Ven? Una vez le hace dudar de la palabra de Dios, lo segundo que hace es que le va a hablar totalmente lo opuesto a la palabra de Dios. Y tenemos una cantidad de cristianos hoy día viviendo opuestos a la palabra de Dios, porque Satanás ya los ganó. Se congregan, pero viven totalmente opuestos a la palabra de Dios. No toman decisiones radicales. Y en tercer lugar, ya lo dije, primero lo hace dudar, luego le habla lo opuesto a la palabra de Dios, y en tercero le hace hacer todo lo contrario a Dios. Dice que ella comió porque vio que el árbol era bueno para comer y comió. Así es que es la caída. Lo primero que le presenta es la duda, dude de la palabra de Dios. Una vez lo hace dudar, le va a mostrar el lado opuesto. Dios dijo eso, no fue lo que Él dijo, fue esto otro. Y una vez usted cree que fue esto otro, entonces ya ahora sí coma. Haga lo contrario a lo que Dios dijo. ¿Y por qué el Señor los expulsó? Eso se llama rebeldía, desobediencia a Dios. Pero la astucia de Satanás es que no va a llegar de una vez, sino que Él comienza a trabajar. Yo siempre supe, hermanos, y en mi experiencia fue así, una caída no viene de la noche a la mañana. Ninguna persona, como dijo un pastor una vez, y yo creo eso, nadie se va de una iglesia. Cuando una persona dice me voy y no vuelvo a la iglesia, hace rato se había ido, hace rato venía maquinando irse. Nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Cuando una persona cae en un pecado, hace rato lo venía maquinando, hace rato lo venía pensando. Porque Satanás trabaja de esa manera. Primero pone dudas, luego hace que la palabra de Dios no sea la verdad y comienza a mostrar todo lo contrario. Eso no es pecado, eso no es tan malo. Ir a pegarse una bailadita, ya, eso no es malo. Así hacen los jóvenes hoy día, ¿no? Que se congregan, salen del culto, danzan, saltan, le cantan al Señor. ¿Y qué hacemos el sábado después de las 9 de la noche? Si es que ahí es que están las discotecas abiertas, pues vamos, hermano, y nos metemos a una de ellas. Y vamos allá, y unos traguitos, y eso no es malo. La Biblia dice embriagarse, tranquilo, y te dejas embriagar. Y bailar, eso, ¿quién dijo que la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que es malo bailar? Bailemos entonces, y va cediendo, y cuando menos me acuerdo, el hombre ya no volvió a la iglesia. Cuando yo tenía 17 años, yo tuve una caída así. Comencé a dejarme creer de mis amigos, y yo iba a los jóvenes, yo iba a los domingos, ya dejé de ir a los jóvenes, iba solo los domingos, ya iba cada 15 días, ya iba una vez al mes y ¡pum!, no volví. Por un año. Y me fui para Huachito. Toda caída es así, hermanos. La misma estrategia de Satanás, la sagacidad de Satanás, la astucia es esa. Le hace dudar de la palabra, luego le habla todo lo opuesto a la palabra de Dios y al final le dice, coma, que eso no es malo. Y mi último punto de esta noche es el engaño, la astucia de Satanás, es usar el engaño de la posesión demoníaca. Usar el engaño de la posesión demoníaca. Es decir, por una parte no cree que las personas impías de alguna manera están poseídas por el diablo, no lo cree, pero por otra parte creen que la iglesia sí puede estar poseída por demonios, por el diablo, y eso es lo que vamos a tratar de ver en tres cosas en esta hora. Satanás ha engañado a la iglesia haciéndole creer que puede ser poseída por demonios. Entonces vamos a mirar a ver qué dice la Biblia en cuanto a eso. Número 1,
Satanás engaña a los inconversos, haciéndoles creer que él no tiene ninguna injerencia en ellos, cuando la Biblia dice que todos están bajo su dominio. Si usted le pregunta a cualquier persona que no es creyente, ¿usted está bajo la influencia de Satanás? Le va a decir que no. La gente cree que ellos están libres, ellos tienen libre albedrío, como dicen, tienen la libertad. Yo no soy religioso, yo vivo la vida así, pero él es un pecador, pero él nunca se le ha pasado por la mente, y no sé si a usted se le ha pasado, yo creo que sí, por la palabra, pero a ellos no se les pasa por la mente, a los inconversos nunca se les pasa por la mente que ellos están manipulados por Satanás. Y la Biblia dice que sí. Ese es el engaño principal, y lo hace para la iglesia, que la iglesia crea que ellos no están bajo el dominio de Satanás, o engaña al impío diciéndole que él, o no mostrándole, no haciéndole ver que ellos están bajo el engaño de Satanás. Veamos por lo menos dos pasajes. Segunda de Timoteo 2, 26-24. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Vamos a ver quiénes son los que se oponen. Obviamente, como creo que el amigo decía esto, los que se oponen a una verdad bíblica, pues hombre, no son nuestros. Se les puede convencer, se les puede corregir si la oposición es sincera, es honesta. Pero si es, esta mañana hablaba de esa palabra, recalcitrante, si ya no hay nada que hacer en esa oposición, pues entonces no se le puede corregir. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero este es el punto 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo están los inconversos? Enlazados por don Satan. Escapen del lazo del diablo, los tiene con un lazo. Y eso es cautividad, porque dice, los tiene enlazados, escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Satanás tiene al inconverso enlazado, cautivo, como cuando se cautivaba a los esclavos. ¿Había visto alguna película de esclavos? ¿Cómo era? Les amarraban las manos y los pies y ellos iban así, y los llevaban. Así está el impío, así está el inconverso. Satanás los tiene esclavizados para que vayan tras la droga, para que vayan tras el alcohol, para que vayan tras la prostitución, para que no busquen a Dios, vayan a la religión. Así están todos, y ellos son libres. Pues tú lo ves, yo lo veo, porque lo dice la Biblia, ellos no lo ven. Hay muchas iglesias que no lo ven, están esclavos por Satanás, y entonces, no, Dios te ama tal y como estás. ¿Ven? Le muestro otro. Primera de Juan 5, 18 al 19. Note que ese es el engaño del diablo, hacerle creer a la iglesia que no pasa nada afuera, y hacerle creer a los de afuera que no pasa nada. Primera de Juan 5, 18 al 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que no es engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Qué pasa? ¿Qué es el Hijo de Dios? ¿Qué pasa? El maligno no lo toca. Y esto me va ayudando para el próximo punto. El maligno, Satanás, los demonios no pueden tocar a un hijo de Dios. Pero miren el 19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Note, el maligno no toca a los creyentes porque somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Eso ya dejamos claro que cuando la Biblia habla de que el mundo entero está bajo el maligno, no se refiere ni al cosmos, ni se refiere a todas las personas, sino al mundo de los inconversos, el mundo de los impíos, el mundo de los no creyentes, el mundo de los no regenerados. Ese mundo está todo bajo Satanás. Lo mismo, Satanás los tiene cautivos a voluntad de él. Por eso usted les predica, yo les predico, los invitamos a la iglesia, no vienen, nos rechazan, porque están cautivos, a menos que Dios los libere. A menos, como dice el mismo pasaje, que Dios les dé la capacidad para que ellos crean y se arrepientan, y si no, no van a poder venir, se van a quedar ahí.
¿Pero por qué van a la iglesia? Mire, muchos van a la iglesia, esclavos de Satanás, se sientan en las bancas a escuchar al pastor. Y luego se van y siguen como esclavos. Número 2, el segundo engaño. Satanás tiene la facultad de poseer el cuerpo y la mente de algunos incrédulos, es decir, influencia en la mente o influencia en la mente y el cuerpo. Cuando decimos que todos están cautivos a voluntad de Satanás, no queremos decir que están cautivos a su máxima potencia. Tenemos que hacer una división, una separación, porque la Biblia lo hace. Algunos están cautivos en su mente no más, pero otros, o en su alma, pero otros están cautivos en su alma y en su cuerpo. Le voy a mostrar el ejemplo. Hechos 16, ahí está el primero. Miren lo que dice Hechos 16. Aconteció, hablando del apóstol Pablo, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Ahora, note esto. ¿Qué pasó con esa muchacha que le salió al encuentro del apóstol Pablo? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ella tenía espíritu de adivinación, o sea, cualquiera la veía normal, pero en ella era influenciada por un demonio en su alma. Había un demonio que la había posesionado en su alma nomás, o en su mente, como quiera llamarlo, pero en su cuerpo no. Por eso ella actuaba normal como todos. ¿Y qué era lo que ella decía cuando el apóstol pasaba? Esos son siervos del Señor. Y él no le paró bola hasta que después ahí sí le echó fuera el demonio. Pero mira lo que dice. Ella tenía espíritu de adivinación y con ese espíritu daba gran ganancia a sus amos adivinando. Como tenía un espíritu de adivinación, los amos la usaban para adivinar, como hoy día la bruja, o la que dice bruja. Hay una cantidad de gente haciéndole fila a las 4 o 5 de la mañana para que le lea el tabaco, o la tabla ouija, qué sé yo, esa bola redonda, no sé cómo lo hacen. La bola redonda. La bola redonda, sí. Bueno, esa bola pues. ¿Qué hay ahí? Porque la realidad es que dice cosas que acierta. Esta mujer acertó. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de adivinación. Pero cuando usted ve a esas personas, yo creo que Pablo la vio normal. Tienen un espíritu de adivinación, pero son normal. Es decir, además de que está bajo el maligno, como dice la palabra, cautiva a voluntad de él, el maligno le tiene asignado un demonio, unos demonios especiales que le hace ser adivina. Todo falso profeta tiene ese espíritu. Y los que dicen que son profetas hoy día, pues qué pena, tienen ese espíritu. Y por eso a veces le atinan. Ahora miremos una posesión ahora sí. Ahora, noten que estamos hablando de impíos, ¿no? No hemos llegado a creyentes, son impíos. Ahora miremos uno que fue poseído, varios ejemplos hay. Ese fue poseído solamente, esa mujer, y muchos así, poseídos solamente en su mente o en su alma, y usted lo ve normal. Usted puede estar hablando con una persona que tiene espíritu de adivinación o que tiene una influencia demoníaca fuerte, pero lo ve normal. Pero hay otro más fuerte. Marcos 5, 1 al 8. Marcos 5, 1 al 8. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, es decir, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Hasta ahora está normal. La otra tiene espíritu de adivinación, este tiene un espíritu inmundo. Pero el problema, ya vimos cuál es el problema, salió de los sepulcros. Y que tenía su morada en los sepulcros. Esto no es normal ya. Esto ya no es normal. Moraba en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Nadie podía atar a esa persona, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Estos eran reales. Las otras cadenas son espirituales, ¿no? Pero estas eran reales. Las personas que vieron a esa persona y lo ataron con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y
y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Esto ya es raro, que a una persona lo aten con cadenas, varios, y que él la rompa y pueda contra todos. Esto ya es raro, y vive en los sepulcros. Esto ya es una posesión demoníaca. ¿Quieres saber qué es una posesión demoníaca? Ahí está. Hoy día muchos pastores, vamos a liberación a la iglesia porque hay posesión demoníaca aquí. Y otras personas normales. Ya hay en la iglesia es que se hacen de todo ahí, hacen el show. Dice, además de eso, 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es decir, quería matarse, atentaba contra su propia vida. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamaba a gran voz diciendo, y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Así que esta persona estaba bien poseída, no solamente en su alma, sino en su cuerpo. Por eso el Señor le dijo, sal, espíritu inmundo. Ahora hoy día me llama la atención, yo lo hice también, pero entra la gente normalita, lo saluda a uno amablemente, hasta le ofrendan y se sientan ahí, y luego comienza una guerra espiritual, y luego el demonio, y uno comienza, ¡demonio, fuera! ¡Ya! ¡Demonio, fuera! Y me dijo, ¿a qué hora se metió? Y digo, esto no es una iglesia, y entró bien, y ahora es el demonio, ¿cómo? No cabe en mi mente eso. Por lo menos cuando el Señor lo encontró endemoniado. Y no en la iglesia. Alguien me preguntaba, yo decía, el Señor nunca liberó de una reunión de liberación. Jamás. El Señor siempre liberó a las personas en la calle donde los encontraba. Y no a todos. Tampoco hizo reunión de sanidades. Sanaba en la calle, donde los encontraba, y no a todos. Él mismo iba y sanaba. ¿Se acuerda? Fue al lago de Bethesda, salvó a uno y los demás los dejó ahí. ¿Dónde aprendieron a hacer este tipo de liberaciones? ¿Dónde aprendieron a hacer culto de milagros y de sanación? ¿Dónde? Si la Biblia no lo dice. Eso también es engaño del diablo. Y número 3, Satanás puede, bueno, ya dijimos, Satanás tiene un dominio sobre los impíos, los tiene esclavizados. 2, esa esclavitud puede ser en el alma solamente, pero puede ser también en el alma y en el cuerpo. O número 3, Satanás puede debilitar la fe de los creyentes para que estos tropiecen. Estamos mirando el engaño de Satanás, cómo actúa. Cuando nosotros vemos esto, entonces ahora sí entendemos qué vamos a hacer ahora. ¿Qué hacemos con una persona? Bueno, Pablo lo echó fuera, Jesús lo echó fuera. La gran pregunta es, ¿yo debo hacer lo mismo? ¿Yo debo echar fuera al espíritu como lo hizo Pablo? ¿Debo echar fuera al espíritu como lo hizo Jesús? ¿O debo predicar el evangelio? El Señor nos mandó a predicar el evangelio. La orden que le dio fue a los discípulos de hacer eso, no a nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a esta. Satanás puede debilitar la fe de los creyentes para que estos tropiecen. De antemano le digo, Satanás no puede tomar a una persona, influenciar en ella y controlarle su alma como lo hace con el impío. Satanás no puede, mucho menos, enviar un demonio para que controle el cuerpo, el alma y el cuerpo de una persona. Eso lo hace con los impíos. Pero Satanás sí puede debilitar la fe, y por ahí comienza, debilitar la fe de un creyente para que éste tropiece. Pero como lo vamos a ver dentro de 8 días, pero eso es si Dios lo permite. Vamos a mirarlo. Efesios 6:16. Sobre todo, puede que le haya dicho que tome la armadura. El último paso es, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Note, el escudo de la fe es que tenga la fe como un escudo de protección, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué hace Satanás con el creyente? Le envía dardos de fuego.
Bueno, no literales. Son dudas. Esos dardos de fuego se conocen como la duda. ¿Por qué? Porque dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Es decir, cúbrase usted totalmente con la fe. Es decir, mantenga la fe en la palabra, mantenga la fe en el Señor, porque van a venir dardos de duda. O sea que Satanás lo primero que hace es lo mismo que hizo con Eva, metiendo duda con que Dios ha dicho. Así que aquí trabaja de la misma manera con nosotros los creyentes. Va a comenzar a enviar duda, dardos de duda. Por eso, ¿cómo nos protegemos? Con la fe. No haciendo guerra espiritual, no echando fuera al diablo, fortaleciéndonos en la fe para que sea nuestro escudo, para que cuando Satanás nos envíe dardos de fuego, ¿qué le pasa, amigo? Así no es. Con que Dios ha dicho, no Señor, Dios dijo y yo creo eso. Voy para adelante. Otro, 1 de Pedro 5, 8 y 9, la primera parte, 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, vuestro adversario, Satanás, es enemigo de nosotros. Es nuestro adversario. Veamos más 8 días, adversario es para diablo. Satanás es el diablo de nosotros. No solo de Cristo, de nosotros, es nuestro adversario. Para que vuestro adversario el diablo, por eso dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, él no es un león, él como león. Como león rugiente, ¿qué hace? Anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué veíamos esta mañana? Los que están en el devocional lo de Job, ¿no? ¿De dónde viene? De rodear la tierra y andar por ella. Ese es el trabajo de Satanás, rodear la tierra. Y entonces aquí vemos, dice, ¿para qué? Porque Satanás, dice, Satanás como el diablo, como león rugiente, anda alrededor de la tierra, buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. No lo ha encontrado, por eso anda buscando. Él no anda buscando en el mundo a quien devorar, ya los tiene. ¿Para qué va a buscar en el impío? Si ya los tiene, ya están cautivos a voluntad de él. Entonces él tiene que buscar es en la iglesia. Y en la iglesia anda alrededor buscando a quien devorar. Pero no, al cual resistir, echándolo fuera. No, firmes en la fe. ¿Cómo resisto al diablo? Firme en la fe. Es lo mismo, con el escudo de la fe. Tengo una firmeza en la fe, creo lo que creo ya. Satanás me envía dudas, anda alrededor tratando de meterme dudas. Estoy firme en la fe. Y otro, Lucas 22, 31, 32 para ir terminando. Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Hay muchas cosas. Voy por partes, porque ya me fue el tiempo. Jesús le dice, dijo también el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, a todos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Usted no ve, hermanos, que Satanás no puede zarandear a los hijos de Dios? Para hacerlo tiene que ir y pedirle permiso al Señor. Eso es importante. Esa es la fe que yo tengo. Satanás no me puede tocar a mí. A menos, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, a menos que Dios se lo permite. Vamos a ver dentro de 8 días por qué lo hace, pero por ahora estémonos acá. Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Pero Él los ha pedido. Así que, si me vas a zarandear, Pedrito, si vas a ser zarandeado es porque yo se lo permití. Satanás lo pidió, yo se lo permití. ¿Ve? Hermano, si usted va a ser zarandeado por el diablo y Dios se lo permite. Satanás se lo pedirá 1000 veces. Si yo no quiere, no. Pero si yo quiere, se lo permite. Pero luego dice, pero yo he rogado por ti. Tenemos al intercesor. Vamos a ver que he rogado por ti para que te fortalezcas y lo eches fuera. Para que hagas guerra espiritual. Sí, así es. No. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermano, no llegamos a lo mismo. Satanás te ha pedido para zarandearlo. Yo le voy a dar permiso. Y ruego por ti para que en ese zarandeo tu fe no falte. ¿Qué es lo que no va a faltar? La fe.
Y luego mire lo que más dice, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, tú vas a caer, pero una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Y usted sabe a qué se refirió, ¿no? Satanás, Pedro lo negó 3 veces. Ese es el zarandeo. ¿Cómo fue zarandeado y que Dios se lo permitió? Tú también eres de Cristo. No, yo no lo conozco. No sé de qué me hablas. Y al final dice que maldijo 3 veces. Eso fue lo que el Señor dijo. Pero el Señor no dijo, yo he rogado por ti para que no te pase. Él no dijo eso. Él dijo, he rogado por ti para que tu fe no falte. En ese zarandeo, aunque me vas a negar, pero tu fe no va a faltar. ¿Por qué? Porque una vez vuelto, tienes que venir a confirmar a mis hermanos. ¿Cómo la fe no le faltó? La primera le dice, tú eres. No, yo no lo conozco. La tercera, tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. ¿Qué dicen? Tú eres de ellos. Que no. Y maldijo. Cuando maldijo, mira y Jesús lo está mirando. Cuando ve a Jesús, dice que se fue a llorar. ¿Ve? Porque el Señor le dijo, una vez vuelto, sabe mi hermano, yo le decía a mi esposa esta mañana, en mi vida espiritual yo he tenido 2 caídas fuertes de abandonar. Por un tiempo lo he hecho, pero le decía a mi esposa, y siempre yo vi los ojos de Jesús, de una manera, estoy hablando de una manera hiperbólica aquí, bueno, comparativa, yo vi los ojos de Jesús. Yo le decía a mi esposa esta mañana, los vi en Juanchito cuando yo estaba borracho a las 4 de la mañana, cuando estaba allí, y sentí una voz, no la escuché, pero en mi corazón sentí una voz que penetró mi vida y me dijo, este no es tu lugar. Mi hermano, no sé, pero a los 15 días o un mes yo estaba ya volviendo a la iglesia. Y en otra me pasó lo mismo, es decir, hay maneras tan fuertes como Dios trató mi corazón, que eso me hizo de una vez correr a los brazos del Señor. Y eso le pasó a Pedro. Nosotros entonces, en esta batalla espiritual que tenemos, en esta lucha espiritual, lo único que puede hacer Satanás es rodearnos, enviarnos dardos, dudas constantemente, para que caigamos, para que cedamos, y eventualmente Dios lo permite. Y lo permite, hermanos, con un propósito, porque cuando nosotros caemos y nos arrepentimos, déjenme decirle que vamos a subir mucho más. Como alguien dijo, si tu caída fue bien abajo, tu levantada va a ser más arriba que otra cosa. Dios lo permite, y lo permite por nuestras debilidades también, porque también es cierto que si yo no me fortalezco en la fe, no oro, no busco de Dios, no leo la palabra, me descuido, pues hombre, el dardo va a venir con más facilidad, me va a dudar. Pero hay algo, hermano, si es un hijo de Dios, y escúchenme lo que me están viendo, si es un hijo de Dios y así haya caído, así se haya apartado, usted un día va a ver a Jesús, un día va a ver los ojos de Jesús, y te vas a arrepentir y vas a llorar y vas a venir corriendo ante el Señor. Porque la caída de un creyente no es una caída de perdición, es una caída temporal, pero siempre se va a levantar. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Amén. Amén. Así que es bueno entender esto. ¿Cuál es el poder de Satanás? ¿Cuál es su astucia? ¿Cuál es el dominio? Y entre 8 días vamos a ver cómo Dios lo tiene restringido. Entre 8 días veremos. ¿Qué vimos hoy? Satanás y los demonios. Vimos su astucia. Dejemos ahí, lloremos.